Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Perla del Refugio Escamilla Martínez. Soy profesora de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México, Campus Río Verde. El día de hoy voy a dar un taller virtual que se llama Ruta Metodológica para la Incorporación de TICs en la Práctica Educativa. Lo que veremos en este taller son las características de las tecnologías para la educación. Primeramente vamos a hablar de cuál es la aportación de valor de las tecnologías de la información y la comunicación. Veremos quiénes son los stakeholders, cuáles son las modalidades más útiles, los básicos para la educación con tecnología, tendencias educativas, aspectos para elegir un recurso. Veremos la metodología ABC para la elección de recursos. Vamos a ver algunos ejemplos y las características que deben de tener los recursos. Primeramente tenemos que ver cuál es la aportación de valor de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, tenemos que ver cuál es el valor ahora de la educación. Las cosas han cambiado. El valor agregado ahora de la educación ya no está basado en la transferencia del conocimiento, sino más bien en la aportación de una educación de calidad y de impacto. Esto quiere decir que la transferencia del conocimiento ya no es exclusiva del profesor, sino que los medios digitales pueden cumplir esta función. En este sentido, tenemos entonces tres stakeholders o tres grupos de interés, los cuales son las piezas claves para la educación a distancia, la educación virtual y la educación en línea. Primeramente tenemos al maestro, la institución y el alumno. En la parte de la institución es muy importante la cultura de la organización, es decir, si realmente se tiene la apropiación de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y si ya se hizo un cambio de paradigma. En el alumno es muy importante integrar metodologías centradas en el alumno. Aquí entra mucho el tema de la pedagogía y de cómo vamos a utilizar estrategias didácticas que promuevan la participación activa en el alumno. En este caso, el maestro funciona como un coach educativo. Entonces, el maestro, la institución y el alumno son los principales actores en la incorporación de las tecnologías educativas. Hay que tomar en cuenta también cuáles son las competencias, tanto de docentes como de alumnos, cuál es la capacidad y la infraestructura tecnológica en la institución y cuáles son sus necesidades actuales. Esto es fundamental. Algunas de las modalidades más útiles son el Flipped Classroom o el aula invertida, que consiste en proporcionar material educativo que transfiera conocimiento previo a la clase para que el alumno lo conozca antes de la clase y de esta manera ya tenga ese conocimiento para que la clase cara a cara, virtual o presencial, sea utilizada principalmente para las prácticas o para lo que es la asesoría y dejemos poco a poco a un lado esta tendencia de las clases lectivas, donde el profesor está toda su clase transfiriendo el conocimiento y hablando frente a un grupo, ya sea de manera virtual o presencial. El blended learning que combina el cara a cara y la virtualidad, esto quiere decir que entonces el alumno puede tomar clases en línea o clases cara a cara y también puede tomar clases virtuales o clases a su propio ritmo. Entonces se combina la presencialidad y la virtualidad. El microlearning es una tendencia educativa que quiere decir que son microvideos. Cada vez el conocimiento se compacta más y las cuestiones teóricas y el conocimiento se puede dejar a un microvideo. Y el edutainment, que es la educación más el entretenimiento. Aquí se acompaña también con algunas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y con aplicaciones que fueron creadas esencialmente para esto. Los básicos de la educación con la tecnología, bueno, además de una buena actitud y una aptitud del profesor, los primeros elementos que se deben incorporar son los Learning Management System y también los Personal Learning Environments. Estos son los sistemas o los ambientes de aprendizaje personales en donde cada uno de nosotros y cada uno de los estudiantes
va creando su propio ambiente de aprendizaje virtual. Estos deben ser creados de tal modo que sean adaptables y que sean móviles, o sea, que también funcionen desde una ubicuidad o de un teléfono móvil. Los modelos flexibles de educación y los startups vienen a demostrar estos nuevos modelos. Existen ya nuevas tendencias educativas, centros educativos principalmente en Estados Unidos y también nuevos startups o tendencias de emprendimiento que están usando otros nuevos modelos de educación. El aula virtual y el teléfono móvil entonces se usan como una segunda pantalla del aprendizaje a través también de aplicaciones de aprendizaje. El currículum personalizado de acuerdo a las necesidades del estudiante, incluso a través de la inteligencia artificial y de los chatbots. Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo es vital para crear comunidades de aprendizaje. El conocimiento se construye a través de la comunicación y la colaboración entre pares, expertos y líderes. Esto tiene que ver con el constructivismo, ¿verdad? Esta teoría y también con la ubicuidad en donde entre todos construimos el conocimiento. Y el conocimiento ya no es exclusivo del profesor, sino que también podemos acompañarlos de otros expertos del tema. Otras dos grandes tendencias educativas son la realidad aumentada y la hiperpersonalización, ¿verdad? Entonces estamos incorporando nuevos gadgets y también una gran tendencia es la educación personalizada y el currículum personalizado, es decir, que el currículum se va haciendo flexible de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. ¿Qué debemos de tomar en cuenta entonces para elegir un recurso? O sea, una tecnología de la información y la comunicación. Recordemos que en las TICs, eso son lo que quiere decir. Ya también existen otros términos, por ejemplo, los TACs, que son las tecnologías del aprendizaje, para el aprendizaje y el conocimiento, y las TED, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Pero principalmente nos vamos a enfocar en lo básico, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Debemos de tomar en cuenta cuál es el número de participantes, o sea, cuántos estudiantes tenemos o cuántos van a participar en nuestro curso o en nuestra clase, ya que depende de eso también es la herramienta que vamos a elegir. ¿Cuánto va a durar el mensaje que yo quiero transmitir? ¿Qué tan flexibles son esas herramientas que ya existen en el mercado? En el mercado ya hay muchas herramientas gratuitas y de paga para poder adaptar mensajes o para poder hacer prácticas, hacer ejercicios, pero tenemos que ver qué tan flexibles son. Si el estudiante puede tener control sobre ellas y las va a poder utilizar, si realmente estas tecnologías promueven una comunicación entre el profesor y el estudiante, y obviamente tenemos que ver cuáles son los costos. Entonces, vamos a ver la metodología ABC para seleccionar recursos digitales para la educación. Para seleccionar recursos digitales con propósitos educativos, tenemos el recurso ABC, que es propuesto por López en el 2019, el cual nos dice que lo primero que tenemos que hacer es redactar un párrafo que especifique las características del recurso. Por ejemplo, ¿qué recurso quiero utilizar? ¿Una wiki, un video, una infografía en línea, un foro? Primero yo tengo que saber qué es lo que quiero incorporar antes de elegir la herramienta o elegir la marca que voy a insertar en mi práctica educativa. Entonces, tenemos que decir, por ejemplo, cuáles son las características de ese recurso que requiero y para qué lo requiero. Siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las competencias que quiero desarrollar y cuáles son los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Siempre nos tenemos que basar desde el currículum, ¿verdad? Entonces, ¿para qué queremos incorporar las tecnologías? ¿O cuál es la herramienta que queremos utilizar? Por ejemplo, yo tengo que redactar qué es ese recurso que voy a utilizar. ¿Qué es un organizador gráfico? Ah, pues es un organizador que alude al aprendizaje visual y ayuda a representar ideas y conceptos y que las relacionen entre ellos. Ayuda a que los estudiantes procesen, organicen y jerarquicen la información. Por ejemplo, también puedo decir que quiero utilizar una pizarra o un muro colaborativo. ¿Sí? Entonces lo tendría yo que definir, ¿verdad? Que es una buena herramienta para que los estudiantes compartan de manera creativa, estructurada y motivadora los contenidos.
realizada durante una actividad, además de que potencia la difusión de la información. Entonces, el primer paso es definir cuál es el recurso que yo quiero utilizar. Ahora, tengo que decir cómo es útil ese recurso para determinado aprendizaje. Si yo ya seleccioné mi recurso, tengo que determinar para qué me va a servir, cuál es la competencia que va a desarrollar. No debemos de elegir un recurso solamente por moda o porque los demás lo están utilizando, sino que tengo que pensar desde mis objetivos, desde lo que yo quiero promover en el estudiante, cuál es la habilidad del pensamiento que quiero promover. Hay recursos que sirven para promover, por ejemplo, la organización semántica, otros que son para comunicación y colaboración, otros que son para la interpretación, otros que son para construir el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Dependiendo de lo que quiero lograr, es el recurso que yo voy a utilizar. De ahí entonces tengo que ver cómo los voy a integrar, si los voy a integrar en un nivel medio, en un nivel avanzado o en un nivel experto. Tenemos que empezar obviamente por el nivel medio, que es nada más para la productividad profesional, para dar instrucciones, por ejemplo, en el aula, que para eso algunas plataformas educativas o algunas plataformas donde ponemos algunos recursos, pues nos sirven nada más para dar instrucciones. Este es un nivel muy básico, el nivel instruccional. Después pasamos a una integración avanzada, en donde no nada más es para dar instrucciones y recibir trabajo, sino que también yo implemento estrategias de aprendizaje activo y aprendizaje basado en proyectos. Entonces aquí yo necesitaría otro tipo de herramientas digitales. Y el nivel experto es donde además de yo estar utilizando herramientas para la comunicación, para el aprendizaje activo y basado en proyectos, yo ya integro una comunidad de aprendizaje, incluso con estudiantes de otras instituciones, con profesores y con expertos en el tema para que puedan enriquecer el conocimiento de los estudiantes. De ahí entonces, cuando yo ya avancé hasta este nivel, hasta donde yo lo quiero integrar, tengo que pensar en ejemplos de uso. Es lo que se le llama el estado del arte o el benchmarking. Tengo que ver ese recurso en particular. Vamos a poner como ejemplo un foro, cómo lo están utilizando otros, cuáles foros están utilizando otros profesores. ¿Por qué? Porque incluso en publicaciones, en revistas, tenemos ya muchas experiencias de muchas tecnologías y cómo las han utilizado y cómo las han probado, cuáles han sido sus limitaciones, cuáles son sus ventajas y desventajas. Si yo entonces veo qué es lo que está funcionando, puedo tomar precauciones y puedo sistematizar los resultados. Una cuestión importante también es crear la cultura en el profesor de que cuando incorpora un recurso también comparta los resultados de cómo le fue para que eso le pueda servir a otros profesores. Ahora, después de ello, tengo que elaborar una matriz de valoración de herramientas. ¿Cuáles son los recursos que yo puedo utilizar en un curso? Vamos a poner de ejemplo que yo digo, voy a utilizar YouTube, Mentimeter, Canva y Zoom, ¿verdad? Los debo de evaluar en cuanto a diferentes aspectos. Por ejemplo, cuántas sugerencias tienen, si me lo han sugerido, si puedo hacer sugerencias a través de él, si puedo establecer reglas con mis alumnos a través de ese medio o es un medio que no me deja establecer límites o reglas, qué tan adaptable es para el teléfono móvil o para diferentes sistemas operativos y si me permite también llevar a cabo la evaluación. Puedo establecer otros criterios, pero en sí yo tengo que hacer una matriz de valoración de herramientas. Aquellas que salgan con mayor valoración, pues son las que yo voy a utilizar. Esta matriz puede estar basada en la experiencia, puede estar basada en lo que dicen otros expertos o otros docentes, cómo ha servido, o también la puedo hacer a través de indagar el recurso por mí mismo. Otra cuestión importante es que podemos ver tutoriales, por ejemplo, lives o YouTube, donde colegas comparten cómo se usan esos recursos. Algunos recursos de los más importantes o de los más que les puedo recomendar a través de mi práctica que ustedes pueden incorporar también. Por ejemplo, para realizar presentaciones tenemos Genially o Canva. Existen otros, pero estos son algunos que también les pueden funcionar. En cuanto a plataformas,
Tenemos Moodle, la plataforma de Canvas, ToEducate, que es también para nivel superior o medio o superior, y otra que se llama Easy Generator. Todas estas las pueden encontrar de manera gratuita en Internet. No tenemos que olvidarnos que también las redes sociales son recursos que nos pueden servir. Por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y Twitter, ¿verdad? Podemos incorporarnos en nuestra práctica educativa. Les voy a enseñar ahorita un ejemplo de cómo los podemos estar incorporando. Para la cuestión de herramientas de actividades para crear transmisión de contenidos y colaboración, podemos utilizar Prezi. Prezi también ya tiene una cuestión para video. Podemos utilizar YouTube. Para la gamificación, que esto mantiene muy entretenido al alumno durante la clase, tenemos Kahoot, Padlet como muro colaborativo y Mentimeter para hacer preguntas en vivo. Entonces, ¿cuáles son algunas características de los recursos educativos? Bueno, un recurso educativo debe de ser público, compartible para que también otros colegas lo puedan utilizar y del mismo modo nosotros podamos utilizar recursos de otros. Deben de ser multiforma, o sea, que puedan ser adaptables a diferentes formatos y algo muy importante es que sea reutilizable, que lo podamos utilizar varias veces. Deben de estar diseñados pensados en lo que nosotros producimos puede ser visto por otros. Espero que estas herramientas les puedan ayudar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar. En este caso, incluso una red social como Facebook se puede utilizar para dar a conocer el proyecto de algún alumno. Este es el proyecto de una paletería que hicieron unas alumnas para la clase de mercadotecnia. En este muro, en este perfil de Facebook, que es un perfil profesional, ellos ponen todas las estrategias de mercadotecnia que hicieron para promover su producto, su estrategia de precio, promociones y los nuevos productos. En el caso de YouTube, sería recomendable que cada profesor tuviera su canal de YouTube y que grabara las sesiones. Estas sesiones se pueden grabar y se pueden subir ahí para que se puedan utilizar varias veces. Entonces, podemos tener diferentes temas que podemos utilizar y que es muy recomendable que lo subamos a una plataforma para que el alumno lo pueda consultar las veces que quiera. Recordemos que el aprendizaje ya no es nada más de un solo momento y que el alumno no aprende exactamente en nuestra hora clase, sino que tiene a veces otros momentos para aprender y debemos de darle la oportunidad de que aprenda en el ritmo que él considera. Esos fueron algunos de los ejemplos. Espero que en este taller ustedes puedan incorporar también las tecnologías en su práctica educativa, siguiendo la metodología ABC, que recuerden que es primero definir cuál es el recurso que yo quiero, después ver cuáles son algunos casos de éxito, ver para qué nos va a servir. Y bueno, recuerden que la tecnología solamente es una herramienta, no es un resultado de aprendizaje, es una herramienta nada más. Espero que les haya servido este taller. Les dejo aquí mis datos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.